Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Tal como todos al inicio, agradecer. Mi contacto principal era Luis y a través de él, obviamente, conocer la organización y la motivación de este encuentro. Tanto para Pablo Muñoz, que me precedió en la presentación de ayer, nuestro rol es la cercanía justamente con el que va a responder ante un desastre. Y hemos escuchado las ponencias previas y en las conversaciones que hemos tenido. Creo que lo más importante a destacar es justamente el hecho de la pasión que todos ustedes ponen al llegar hasta acá y mostrar la realidad, dura realidad en algunos casos, ¿no es cierto?, de nuestras ciudades. Para los que conocen Valparaíso, no tengo mayores comentarios que decir. Nuestro patrimonio está en riesgo por acción del hombre principalmente y por nuestros sucesivos y permanentes terremotos que esperamos en cualquier momento el próximo y estaremos felices de recibirlo y ver cómo respondemos esta vez. Pero para eso nosotros trabajamos justamente en lo que Alan Trump acaba de decir, información. Y la información debe ser transversal, debe estar en una mesa donde estén sentados la autoridad, los expertos y quienes nos interesan en preservar el patrimonio. Y en eso nosotros hemos tenido en Chile un aliado que ha sido justamente el Museo Marítimo Nacional. Con ellos pudimos poner el laboratorio de lo que se ha hecho en España y lo que hemos generado finalmente nosotros acá. El método de almacenar esa información, de requerir datos, lo hemos llamado Infobic, información de bienes de interés cultural, y nosotros somos como empresa, como consultores de la línea industrial y patrimonial, ¿no es cierto?, somos Sistema Infobox. Gran parte de esta experiencia que vamos a mostrar ahora es justamente el trabajo de Pablo y sus colegas, Alfredo y varios más, que con pasión y con horas extras no remuneradas han logrado un estándar para Europa, que no existía. O sea, si el Vaticano no tenía sistemas como el que nosotros vamos a proponer para Chile, ¿qué queda para nosotros? O sea, nosotros por lo tanto estamos casi cerquita del Vaticano en este tipo de cosas, ¿ya? Pero va en la responsabilidad justamente de quienes preservan y quienes son los responsables. Y ahí es donde normalmente en este tipo de charlas nosotros pasamos la responsabilidad para allá. Son ustedes, los responsables, que finalmente se generen proyectos, que la autoridad escuche, que en algún momento poder levantar recursos finalmente, que es lo más complejo. Sentarnos en la mesa con los otros, los que van a responder principalmente, que es la tarea que nosotros vemos acá. Estamos asociados como respondedores. El respondedor es el ámbito completo de la emergencia, y ahí me refiero a ONEMI, que es vital en la respuesta a todo nivel en la ciudad, ¿no? Obviamente bomberos, salud, pero las otras organizaciones también. Aquí se ha conversado y se ha difundido la idea de que la sociedad, la comunidad, los amigos del museo, los cercanos, la fundación, se involucren también en la etapa, ¿no es cierto?, de preplanificación, en la etapa de la emergencia también. Por lo tanto, hay más ayuda que solamente los bomberos. ¿Qué considerar un bien de interés cultural? Para entrar en materia, eso no le corresponde al experto, al bombero, no le corresponde al que va a venir a responder. Esa es la etapa donde ustedes deben generar, ¿no es cierto?, algún método de información de manera que esté disponible para el que va a venir a tomar una decisión en el rescate de esas piezas ante un siniestro, ante un sismo mayor que involucre, ¿no es cierto?, la estructura del inmueble. Por lo tanto, es vital esa definición y ese trabajo por parte de los expertos. Ustedes, bomberos, no, independiente que tenga profesionales de muchas líneas en sus filas, no tienen normalmente las competencias, y en este tiempo, justamente el tiempo físico. Ustedes saben la condición de bomberos voluntarios en Chile, una gran parte también en Argentina son voluntarios, otra parte son policías bomberizados,
también con un montón de deficiencias y escasez de información, donde lo que requerimos justamente es la definición por parte del experto, qué es lo que es la prioridad dentro de lo más importante a rescatar. En ese sentido, ejemplos, obviamente, donde tenemos que tener una conformación de la geografía, la georreferenciación, que también se ha hablado acá, de la ciudad, de manera de poder prever el desplazamiento y cuál va a ser el destino y el trabajo específico que se va a realizar en tal o cual inmueble. Ejemplos, nosotros en nuestra ciudad, en Valparaíso, tenemos para regalar. Y esa es otra etapa importante, vital para ustedes, de conocer de un incendio, de un evento importante que afecta al patrimonio en otra ciudad y googlearlo. Así de simple, simplemente levantar la iglesia San Esteban hace un par de semanas atrás en Cusco. Después de 5 o 7 años de lograr recursos y generar una remodelación, una recuperación de todo el templo, a la 1 de la mañana, hace 2 semanas, se quemó prácticamente completa la estructura de techumbre y afectó a todos los cueros que habían ahí con pictografías. Se perdió todo, una historia a lo mejor de 400 años o más. El pueblo se organizó, que no estaba previsto porque había un solo grifo por ahí cerca, y desde un riachuelo cercano la ciudadanía de Cusco se levantó y con sus propias vasijas cooperando con la... Por lo tanto, esa improvisación no puede quedar en estos tiempos modernos, menos para países que nos damos la importancia de generar la protección a nuestro patrimonio. Ejemplos como estos son decenas y lamentablemente centenas. Y no solamente a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, hay algunas cosas que vamos a ver acá. La arquitectura justamente de nuestros inmuebles que albergan el patrimonio dan las posibilidades justamente para que estos siniestros, principalmente los asociados, ¿no es cierto?, al riesgo del fuego, sean tremendamente destructivos. Y esto porque justamente las cubiertas, ¿no es cierto?, no están compartimentadas, ya que es un concepto obviamente que para la época que fueron construidos no era la preocupación. ¿Ya? Lo hemos hecho ver porque como bombero también me ha tocado la triste experiencia de ver inmuebles como la iglesia de San Francisco en Valparaíso, no una, no dos, 3 veces, con el mismo tipo de propagación, porque nunca se nos escuchó desde el primer informe que hicimos en el primer incendio del año 83, de que había que compartimentar la techumbre del convento, ¿no? En las 3 veces la progresión del fuego y la temperatura fue por techumbre. Por lo tanto, lo que podía haberse confinado a lo mejor al sector del templo terminó llevándose todo al resto de la estructura. Lo mismo ocurrió y sigue ocurriendo en diferentes inmuebles de este tipo. Por lo tanto, es un llamado de atención, ese concepto de compartimentación. O sea, que la puerta que tengo ahí sea resistente al fuego 30 minutos. ¿No? Que nos dé esa posibilidad. Yo estoy seguro que esas puertas que están allá, que son centenarias, tienen esa capacidad. No necesariamente ser un bloque blindado, a lo mejor de metal, para lograr una resistencia. Pero esa visión tiene que estar dada, como decía Alan, desde el experto, hacia los expertos que justamente están velando por el mantenimiento y preservación de nuestra memoria. Otro icónico incendio, ¿no es cierto?, en Santiago, donde asociamos el otro concepto que queremos dejar, que es justamente la detección temprana. Si los edificios no dan la alerta y la alarma temprana, obviamente la llegada, sobre todo inmuebles de gran volumen, va a ser siempre tardía. Y vamos a estar con los bomberos, que por qué llegaron tarde, que no sabían dónde estaba el grifo, que menos obviamente van a saber qué había que rescatar o no. Yo estuve hablando con una de las personas encargadas del museo y de este siniestro. En ese momento, que gracias a Dios no había gran parte de las colecciones, no estaban en los lugares siniestrados, pero lo que había, que era una gran escena de la guerra de independencia, creo que hasta de 6 metros, fue recuperada justamente por los soldados que a su propio riesgo subieron y la recuperaron. Pero al lado había un retrato original de O'Higgins, pequeñito, y ese no fue prioridad. Por lo tanto, obviamente, ahí está una enseñanza gráfica, ¿no es cierto?, de que
La información debe estar presente en el horario que sea, porque obviamente estos desastres ocurren de madrugada normalmente, y no ocurrió tanto acá. En Valparaíso los dos últimos fueron de madrugada, de la iglesia de San Francisco, y otros cientos de edificios que se han ido quemando. Pero principalmente el edificio no alerta, no están compartimentados, por lo tanto no tenemos posibilidad de responder en un tiempo eficiente y generar, con los recursos que tiene Bomberos en estos momentos a nivel internacional, una respuesta eficiente se puede, ¿no? Es generable, pero si no está la información, si no están las coordinaciones, si en esta mesa, en la mesa de proyecto de recuperación del inmueble, no está Bomberos o un experto en la visualización de cómo debe protegerse el edificio, obviamente vamos a seguir en el mismo estándar. Hay que generar un estándar desde las organizaciones, desde DIVAM, desde Consejo Nacional de Monumentos, que ahora una nueva jurisprudencia que va a albergarlo, ¿no es cierto?, un estándar único para museos, bibliotecas, archivos, para edificios patrimoniales. Deben protegerse, no debe haber comercio asociado ahí. Las condiciones de eventos exteriores deben ser controladas, reguladas. Si hay un edificio patrimonial en riesgo y viene el tema de los 1000 tambores, no hay 1000 tambores. Y esa es la decisión, y esa es la definición por parte de ustedes en la opinión técnica, ¿no es cierto?, hacia la autoridad. Esto me duele mucho, pero bueno, es la realidad. O sea, la iglesia de San Francisco, con todo su patrimonio y lo que significa para la ciudad y para la imagen de la ciudad, está en este momento en ruina. 3.000 millones de pesos que se habían en la última versión, 3.000 millones de pesos, que es la foto justamente la inferior acá a la izquierda, a la derecha vuestra. 3 de la mañana, yo no podía creer cuando iba por la Avenida España y nuevamente la iglesia de San Francisco. Habían dado otra dirección originalmente porque era la Facultad de Matemáticas. A ese momento, que fue el 2010, el último evento, ya habíamos trabajado con algo con Pablo. Yo venía llegando de Tenerife y generamos un rescate técnico. Desde la Facultad de Matemáticas, uno de los encargados, ¿no?, por casualidad bomberos, y que sabía que estamos trabajando en el tema, dijo: tengo más de 6.000 tesis adentro de la facultad que deberían ser rescatadas. Por lo tanto, generamos, independientemente del momento del combate mismo, generamos que bomberos hicieran el rescate técnico de estas 4.000 tesis. 4.000 tesis que se salvaron. Entonces, está la posibilidad de haciendo la generación de protocolos base, la posibilidad, ¿no es cierto?, salvaguardar el patrimonio. Este es otro evento, ¿no es cierto?, hace algunos meses atrás. Afectó al Museo Naval de Iquique y donde, gracias a que estaban desplazadas algunas colecciones, no hubo gran afectación. Pero hablando con bomberos locales, obviamente no había información del museo y en la realidad muy pocos bomberos conocen los museos, y es la primera etapa donde nosotros comenzamos a trabajar con bomberos en la ciudad donde estamos. Ok, vamos a un recorrido por los museos, donde se empapan en base a lo que ustedes le entregan de información, de esa pasión, y los bomberos salen emocionados sabiendo que ya está en mis manos proteger ese patrimonio. Posterior a esto hicimos contactos con bomberos de Iquique. Obviamente no tenían ninguna información del contenido del edificio, de la materialidad del edificio, lo conocían por fuera obviamente, por lo tanto hicieron algún trabajo de confinamiento y el daño se confinó a techumbre principalmente. Pablo, en una ponencia que hicimos hace bomberos de Punta Arenas hace un día atrás, justamente les mencionamos que es un caso icónico del Santo Sudario de la Catedral de Turín, donde justamente estaba en la basílica al momento del incendio. Obviamente estaba este elemento protegido por una capa de un cristal termoresistente de 5 a 7 centímetros, por lo tanto estaba bien resguardado. Pero ante la premura, bomberos italianos, ¿no es cierto?, proceden a tratar de romper el sarcófago donde estaba inserto el Santo Sudario, y lo cual no lograron finalmente, y tuvieron que protegerlo en ese momento para posteriormente retirarlo, y vieron que había más daño por las esquilas de vidrio que por el hecho de la temperatura ambiente del incendio. Finalmente entendemos que se han generado protocolos. Pablo ha estado también en Italia trabajando en estos temas.
Y así podemos mencionar decenas, centenares de eventos, ¿no es cierto?, que afectan a ciudades. En el tema de Santander, lo pusimos acá porque justamente es una condición que lamentablemente en Punta Arenas se nos puede dar, ¿no es cierto?, vientos huracanados, y acá lo hemos conversado con bomberos de la condición de un riesgo de incendio, tal como ocurrió en Valparaíso 2 y 13 de abril, ¿no es cierto?, del año antepasado. 3.000 casas se quemaron, efecto del viento principalmente, ¿no? Obviamente hay fuego involucrado, pero es el viento el que lleva esta marea de fuego. Y esto es lo que ocurrió en Santander, por lo tanto, una condición que es atingente a nuestras ciudades. Y aquí es donde, en las etapas de estudio, tenemos que ver justamente la casuística a nivel histórico. ¿Qué ha ocurrido en este inmueble, en este barrio, en esta ciudad en los últimos 10 años, 20 años, 30 años? Esos son los riesgos a los que les estamos asumidos. Y hay que generar estándares tal como lo mencionamos ayer con la ISO 31000, ¿no es cierto? Da las herramientas como para generar condiciones de seguridad. Inundaciones. Para los puntarenenses creo que no tengo mucho más que decir. Y para este edificio que nos alberga ahora. Es una realidad que podemos generar. Viña del Mar, estuvimos muy cerca y seguimos trabajando porque después del terremoto del 2010, grandes inmuebles históricos de la ciudad se vieron tremendamente afectados, incluyendo sus colecciones. Hubo un rescate técnico por parte del personal municipal donde se perdió el 30% de esas colecciones. O sea, hasta el día de hoy no han sido regresadas. Por lo tanto, dentro de las etapas que vamos a ver en un segundo más adelante, está justamente la cadena logística del resguardo de las colecciones al momento de la evacuación. Pero lamentablemente, y a pesar de los cientos de millones que se le han invertido a estos edificios que se recuperaron al día de hoy, ya prácticamente recuperados, no están bajo un estándar de protección. O sea, no es por nada. Es la misma condición de este inmueble. Si bien es cierto, se invirtió ingentes sumas de dinero, pero están con el mismo estándar anterior al evento que ocurrió acá. Obras, ¿no es cierto?, asociadas al inmueble, a las cercanías del inmueble, que generan desastres como este. Generó justamente para este caso en Köln, donde fue la población la que hizo el rescate técnico. Pero había una cierta información de qué debería haber cercano a eso. Ya, durante el año 2010, solamente el 2010, fueron 52 inmuebles de diferente tipo y de diferente procedencia en Santiago Centro que fueron consumidos por las llamas, solamente en incendios. Privados, públicos, de todo tipo en ese año. Y ese año justamente generamos en un encuentro que hicimos en una feria de seguridad en Santiago, planteamos este tema inicialmente en Chile. O sea, ejemplos, la verdad que podríamos estar toda la mañana. ¿Qué generamos con esto? Un estándar, ¿no es cierto?, donde comenzamos a definir por afectación cuáles son, ¿no es cierto?, los riesgos a que se asocian, ¿no es cierto?, en una emergencia nuestros inmuebles patrimoniales. Por lo tanto, hicimos una tipología del tipo de afectación al cual se puede ver un inmueble en algún momento de un siniestro. De manera que en base a eso tomar acciones, ¿no? Bueno, ustedes van a disponer de estas presentaciones, por lo tanto, para no seguir ahondando. Si bien es cierto, a continuación, don Cristian del Real les va a presentar lo que es nuestra joya en Valparaíso, el Museo Marítimo Nacional. Es nuestro laboratorio. Él ha liderado el hecho de que nos abrió las puertas como institución, como consultora, para que pudiéramos hacer nosotros toda la batería de trabajo para dejar al Museo Histórico Marítimo Nacional como único bajo este estándar que nosotros hemos de alguna forma querido implementar. Comenzamos, ¿no es cierto?, trabajando por conocer en el entorno cuáles son las condiciones topográficas de Valparaíso, qué significa llegar allá con ayuda, y los recursos en este caso, hidrantes o grifos, donde después de este estudio justamente se generó que hubiera un grifo más. Antes de eso no estaba el requerimiento, porque no estaba el conocimiento, porque no estaba la inquietud, no se había entregado a la autoridad. Tenemos un grifo intermedio justamente ahí, justamente en el centro de un acceso de los principales al museo. Luego esto lo llevamos a planimetría. Estas planimetrías, por lo tanto, están disponibles para bomberos en ese estándar, ¿no? Los puntos de acceso, hay una serie de especificaciones técnicas
que están dadas específicamente a cómo debe ser idealmente el trabajo de bomberos o datos específicos para bomberos ante la ocurrencia de un evento. Esto es la línea de saber el comportamiento ante el fuego, de saber los espesores de muros, los revestimientos, datos que solamente ante un evento van a poder ser conocidos. Por lo tanto, ahí nos estamos encargando también de la realidad barrio y nos vamos acercando al inmueble. Por lo tanto, ya entramos al inmueble, definimos, ¿no es cierto?, las materialidades, definimos la estructura, aún sin ir al contenido, que es la última etapa. Y nos vamos al sala a sala. Por lo tanto, en el sala a sala nosotros hacemos, ¿no es cierto?, el recorrido y generamos la priorización del rescate técnico en base a la información que ustedes nos entregan. En ese caso hemos tenido en Doris Valdeavellano y todo su equipo de expertos toda la entrega de información y permanente contacto para lograr generar la priorización, la ubicación dentro de cada sala y hemos hecho algunos aportes desde ese punto de vista. Por lo tanto, esta es la ficha que va a tener bomberos al momento de tener que ir justamente en resguardo y en la priorización del rescate en esa sala. Obviamente esta información está disponible en papel y también en una aplicación en internet que tenemos en nuestra consultora. Tenemos una sala con esa condición, crítica realmente del contenido. Bueno, habrá que darle prioridad a una cosa por sobre la otra. Y tenemos un método, un procedimiento y el equipamiento en etapas futuras, esperamos nosotros, para justamente resguardar esos elementos cuando son rescatados. No solamente tomamos y arrancamos. ¿Ya? Son las fichas con las que hemos logrado generar un pauteo, ¿no es cierto?, de un semáforo de prioridad para la evacuación. Hay toda una información técnica y de acercamiento hacia la realidad de cada uno de esos elementos. Generamos una ficha que son como las que hoy día utilizaremos en un simulacro que vamos a hacer un ratito más. Por lo tanto, van a tener una experiencia práctica con bomberos de Punta Arenas, que ya se comprometen y se suman a esto. Hasta hace unos años atrás, la respuesta ante emergencias vehiculares hacía Carabineros. La respuesta ante industria en elementos con materiales peligrosos la hacían las propias industrias o brigadas específicas. El rescate en altura, hasta en el océano, en todas esas se ha estado integrando bomberos. Por lo tanto, ellos consideran que esta es una alternativa para sumarse a algo que es propio de su quehacer diario. Las condicionantes son un poco las que se acercan al tema del tiempo. Por lo tanto, toda esta etapa de generar esta información obviamente no puede ser de ellos. Y viene la parte de operaciones, que es lo que finalmente vamos a ver hoy día en un resumido ejercicio, donde ellos tienen protocolos que son asociados a la respuesta de bomberos, son asociados a operaciones que estandarizadamente se hacen en todo el mundo, ¿no? Y bomberos en Chile y en Argentina, porque los conocemos, también están en ese estándar. ¿Cuál es el pero? Es que obviamente si ellos no tienen la información, no tienen los datos, planimetrías asociadas al edificio, fichas de simple ejecución que no tienen costo alguno, finalmente, obviamente la labor va a ser diferente, simplemente apagar hasta que flote el piano, dicen por ahí, ¿no? Tenemos que asociarnos a planimetrías que nos indiquen. Es un dicho bien internacional el tema que flote el piano, porque normalmente asociamos a grandes incendios, grandes chorros y mucha agua para ser eficientes. Ese cambio también se está dando, ¿ok? Hay uso racional del agua, diámetros menores. Por lo tanto, el trabajo de bomberos es cada vez más específico. ¿Ya? Les paso a mis colegas. Por lo tanto, información como esta de generar un mapeo de riesgo de nuestras ciudades, ¿por qué se lo vamos a pasar a ellos? Está ONEMI, están las municipalidades con sus departamentos técnicos, ¿no es cierto?, que podrían generar un trabajo conjunto donde en una mesa definamos los sectores más vulnerables o de riesgo y con fichas asociadas a esa situación. Finalmente, lo que pretendemos es albergar, en este caso nosotros proponemos en un gabinete toda esta información, la que ustedes nos entregan y lo que podemos de otros servicios generar. De manera que al despacho de una emergencia, la central de despacho pueda tener ya datos de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, minimizar los riesgos, tener tecnologías aplicables que están al momento disponibles y tener la información, ¿no es cierto?, gráficamente disponible ahí también
para los sistemas modernos que tienen los equipos de respuesta, donde participan el Estado a través de ONEMI con sus facultades, las municipalidades locales, el experto y los respondedores. En esa línea se deben generar alianzas técnicas al interior de cada ciudad, de cada barrio, a lo mejor histórico, condiciones que aquí se han conversado y se han explayado los anteriores expositores. Y hemos hecho trabajo nosotros en Chile a nivel de Bomberos de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, en la línea de justamente introducirlo en este tema. Anoche, en 1 hora, Bomberos locales quedó al tanto de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ok? No hay ningún problema, porque nosotros tenemos asociados procedimientos que ya existen. La otra parte es la que no cumple, y eso es la tarea de la valla. ¿No? Por lo tanto, hay sistemas de planificación eficientes que permiten que toda esta información sea bien utilizada, que no se pierda simplemente en un cajón y que no se actualice. La idea es justamente generar esa relación permanente, una mesa técnica permanente de reuniones fijadas, pauteadas, para la actualización de esos datos, para que la cercanía de conocernos nos permita generar lazos que al momento de un evento mayor nos permita, ¿no es cierto?, dar una respuesta eficiente. Hay ciertas condiciones que se van dando que son protocolos internos de bomberos a los que ustedes van a ser solamente partícipes como testigos, pero que son parte de los protocolos internos que se establecen para dar una respuesta eficiente y segura para sus bomberos. Bomberos no hace... la prioridad de bomberos en todo momento es el salvataje de vidas y bienes, en ese orden. Aquí nosotros estamos incluyendo una nueva entidad, ¿no? Es cierto que el contenido de los inmuebles con bienes de interés cultural, biblioteca, museo, archivo. ¿Okay? Por lo tanto, es un paso adicional que a veces en paralelo, ¿ya?, tal como se hizo en un incendio hace también un par de años atrás en Valparaíso, con respecto a un inmueble naval, se hizo en paralelo con la extinción, el control del siniestro, el rescate de algunos elementos que eran de interés para esa organización, sin fichas, sin planos, sin nada, obviamente. Por lo tanto, tal como en la etapa que estamos en este momento en el Museo Marítimo Nacional, debe existir un plan de salvaguarda. O sea, de los elementos que tenemos en esta sala, cuál es el más importante, cómo lo voy a rescatar, y eso es un plan interno, donde se asocia fichas, ¿ya?, de manera de que en esa línea puedan tener la información precisa para ir exactamente a ese punto, bajo un nivel de riesgo, con su equipo de protección personal, y hagan el retiro de ese bien que era el más importante de las cosas importantes que habían acá. Esa priorización viene del lado de ustedes. Acá hay muchos intervinientes, están las fuerzas de seguridad y orden, que tienen que generar un estándar, ¿no es cierto?, de acompañamiento, de seguimiento a las obras que son rescatadas, para que no pase lo que ocurrió en Viña después del terremoto. O sea, que las obras vayan a un depósito predeterminado, tal como lo tenemos ya en el Museo Marítimo Nacional. Sabemos el recorrido y sabemos dónde van a quedar. Obviamente los responsables del inmueble a nivel de mantenimiento, a nivel de expertos, deben ser parte de esta respuesta y de la coordinación del condicionante, los elementos, obviamente la atención de las posibles víctimas en un evento, ¿no es cierto?, que nos implique visitantes de por medio. Y las otras fuerzas, en este momento nosotros tenemos un plan ya prospectado con otros recursos externos, a lo mejor la Escuela Naval, la Escuadra, hemos hablado muchas alternativas de quienes van a ir posterior al evento principal a rescatar el resto de las obras, que no son tan prioridad. Por lo tanto, en todos estos protocolos, en todas estas acciones, hay una planificación precisa y la única forma de generarla es justamente con trabajo previo. Y aquí normalmente se da esta paradoja, ¿no es cierto?, que no se va a poder salvar todo, la prioridad la ponen ustedes y que habrá objetivos a los cuales tenemos que renunciar. Y eso es por protocolo, por una decisión técnica que toman ustedes. Hay que parcelar la ciudad, hay que generar cuáles son los polos patrimoniales, cuáles son los polos de riesgo. Ya, eso es Serrano, y esto tiene que ver con las comunicaciones. Ellos tienen protocolos estrictos de definición de radios, de canales de comunicación, de manera que se pueda trabajar en diferentes frentes. Y esto es una condición como esa, en el frente de control de la emergencia y en el frente del rescate técnico de bienes de interés cultural.
¿ya? En esa misma línea, Bomberos tiene asociados a nivel internacional puestos de comando, vehículos que pueden contener esta información digitalmente y gráficamente, por lo tanto se concentra la información ahí y ahí deben estar ustedes. No viendo cómo se quema el edificio, a eso me refiero, no viendo cómo está la estructura colapsada. Yo estoy cooperando en decisiones técnicas que son de relevancia. Es nuestro círculo vicioso de la información, finalmente, que si nosotros cumplimos con todas estas etapas, lo más posible que tengamos un edificio, un inmueble que nos va a avisar que tiene un problema, que vamos a responder a tiempo y que cuando respondamos vamos a poder trabajar focalizadamente solamente en esta sala, porque la compartimentación nos permitió que de acá no hubiera una propagación, ¿no es cierto?, de la radiación de temperatura a otras salas, y se dieron las condiciones para la evacuación de las otras salas, por ejemplo. Eso es lo que queríamos nosotros presentarles, dejar la inquietud y aprovechar justamente la pasión que ustedes han demostrado, y dejarle el mensaje principalmente de que estemos trabajando en conjunto con los respondedores de cada ciudad, acercarnos, generar mesas técnicas permanentes y un trabajo de largo plazo y programado en todas sus condiciones. Muchas gracias. Con respecto a la primera consulta, y tiene que ver justamente con la minimizar, ¿no es cierto?, los riesgos que están cercanos a estos tipos de inmuebles. Uno de ellos es riesgo eléctrico, y el riesgo eléctrico debería ser mínimo y debería estar totalmente acotado a un proyecto que lo respalda, a un mantenimiento permanente, a la responsabilidad de que mi jefe de mantención esté encima de justamente no generar nuevos polos de riesgo a lo mejor con toda esta instalación que se hizo acá, pero seguramente esa toma de corriente estaba calculada para todo este consumo. Eso es lo que debemos prever para que el riesgo eléctrico esté minimizado y no exista. Es un riesgo menor. Ok, que tengamos un terremoto, eso no vamos a poder minimizar, vamos a hacer seguramente otras condicionantes, pero el riesgo eléctrico es un riesgo humano, es generado por nuestra incompetencia de alguien que generó un subestándar, ¿no? Por lo tanto, entiendo que más o menos por ahí va la duda. Obviamente, hay reglamentaciones. Yo pienso que en nuestros países, que hemos copiado la reglamentación de otros, obviamente está todo reglamentado, ¿no? Somos nosotros los que tratamos de hacer vista gorda normalmente y pongamos una lamparita más acá o calefactores o esas condiciones. Hace 3 meses atrás, un hospital en Valparaíso, base prioritario para la ciudad, en un entrepiso, un papelero cercano a una toma de corriente con 8 diferentes tipos de conexiones. Finalmente no soportó la carga eléctrica y comenzó la combustión del papelero. El edificio se llenó de humo y hubo que trasladar a cerca de 200 pacientes, dentro de ellos 60 críticos, por el simple hecho de que ese edificio no tenía detección. Entonces, no solamente pasa en los museos, estamos absolutamente claros, pero la normativa está presente para todos y normalmente somos nosotros los que generamos el subestándar. Hay estadísticas sobre cuántos museos han tenido algún tipo de incendios en Chile. Ojalá la hubiera. La verdad que nosotros levantamos información a diario de lo que va ocurriendo, pero no sé si habrá alguna institución, no sé si a nivel de IBAM, tampoco. No le piden estadística a bomberos, porque no es esa condición aún. O sea, la estadística anual de siniestros, de tipo de respuesta, muy general, pero conozco a bomberos muy de cerca, trabajo con NB, y ellos están preocupados en estos momentos más que nada de estandarizar las competencias de cada bombero. Pero queda a disposición de cada uno de los cuerpos de bomberos el estándar de estadística, y eso sería espectacular tener esa estadística. No la tenemos. ¿Dónde y en qué tipo de inmuebles se producen permanentemente los incendios? ¿Cómo llamar la atención de bomberos? Llamar la atención de bomberos hay que llamar 132, pero con seguridad tienen otros canales de comunicación
es complicado. Y aquí sé que vivieron esa experiencia para tenerlos acá sentados. Y los que pudieron acá estar sentados están trabajando hoy día. Y esa es la realidad de los bomberos voluntarios en Chile y en otras partes, que los tiempos son acotados. O sea, a partir de las 6 de la tarde, si bien es cierto, ante emergencias van a tener aquí lo más posible 80 bomberos trabajando, pero para este tipo de eventos y a lo mejor mesas técnicas se tiene que generar un nuevo estándar para bomberos en Chile. Y quienes me estén escuchando, ya lo he dicho varias veces, o sea, debe haber un nuevo estándar de bomberos a Chile o profesionales asumidos a bomberos que tengan el tiempo de sentarse en esas mesas técnicas para generar el estándar de exigencia desde bomberos hacia la autoridad, como es en otros lugares. La exigencia del estándar, Pablo se lo fijó prácticamente a Europa. No vino de una autoridad. Y ese estándar es porque Pablo es profesional de servicio, es un rentado de bomberos, que esa condición en Chile no se da. Sí. Mi pregunta es porque yo he llamado en varias ciudades de Chile, digamos, y en Santiago también, y he buscado contacto con bomberos y he llamado insistentemente, y la verdad es que llevar a bomberos a los museos o a las instituciones es muy complicado. Es muy difícil. Así es. Esa mesa de trabajo a mí me preocupa porque yo no puedo llevar al museo a los bomberos. Así es. Entonces, el tema es que tú como bombero, tú lo sabes, digamos, estamos hablando de generar estas mesas, pero no es fácil. Así es. Así es. Por eso, sí. No, así es. Certifican de que estamos, o sea, Claro, la diferencia con bomberos en Argentina, que tienen servicios también rentados, ¿no? Por lo tanto, lo tienen dentro de sus tareas como personal rentado, hacer estas inspecciones. En Chile tenemos un estándar para eso, hay una ley de inspecciones. Hay una ley de inspecciones que faculta a bomberos para generar este tipo de inspecciones. No hago comentarios sobre eso, pero no se ejecuta. Y es porque justamente los departamentos técnicos de bomberos de Chile están para generar inspecciones, para generar locales comerciales, o sea, por lo tanto, patentes, ¿no? Porque hay ingresos directos ahí, ¿ya? Este tipo de inspecciones, principalmente asociadas al Estado, deben ser gratuitas, porque hay ciertos convenios con Divan, ¿no? Por lo tanto, hay un tema ahí, obviamente, que hay que conversar, no a nivel de... tú sabes que bomberos en Chile son entidades privadas, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo desde la cúpula principal. Sí, sí. El problema es que cuando uno golpea o uno llama a bomberos no vienen. Así es. Entonces, la verdad es que lo veo, no sé cuál es la llave mágica que tienes tú, tal vez porque tú eres bombero. No, es porque hay que generar un estándar, nacional, por lo tanto hay que partir de las cúpulas nacionales. Hay un presidente nacional de bomberos al cual está enterado de esto y vamos a generar con la Academia Nacional de Bomberos un estándar para bomberos en esta línea. Es un trabajo que recién estamos empezando, hace 3 años, que ya está el vínculo con bomberos de diferentes ciudades y lo hemos llevado al museo, pero lo hemos llevado de la mano. O sea, hay que hacer ese trabajo, pero hay que partir, y en la estrategia, enseguida, una estrategia con los mandos que son los que tienen la potestad de dar instrucciones y un estándar a bomberos. Perdón. Hola, sí, muchas gracias por la exposición primero. Yo trabajo con una fundación que tiene un pequeño museo en un sector rural, que se llama El Manzano, está en Coca. Sí. Y entonces, bueno, yo creo que comparto con usted la responsabilidad de bombero, justamente el tema de esto que es voluntariado, y tal como usted indica, hoy acá lo más probable es que podrían estar muchos más representantes de bomberos, sin embargo, con las condiciones que ya sabemos no es posible. Ahora, en museos rurales como el nuestro, nos encontramos con el problema que no tenemos la expertise para poder hacer un trabajo de prevención. Sin embargo, para las actividades más masivas que hacemos, hemos solicitado a la bomba Gran Bretaña o Inglaterra, o no sé si se llama Cochrane. Ok. Hemos solicitado la ayuda para hacer trabajo de prevención. Ok. Y en estos lugares rurales
bomberos no llega, porque la respuesta es, si vamos a estar con ustedes, no tenemos los recursos humanos y técnicos para poder, comillas, proteger a la ciudad. Entonces, de pronto, en situaciones de ruralidad, nosotros estamos mucho más expuestos Así es. a las condiciones para poder hacer un trabajo de prevención, aún cuando instituciones pequeñas como la nuestra, si tenemos claro, es fundamentalmente necesario. Bueno, justamente bajo esa condición que tú conoces y que la respuesta de bomberos va a ser o deficiente o lejana o tardía, tú tienes que generar un estándar donde minimices al máximo, ¿cierto?, la ocurrencia de un evento. Y esa es la realidad, o sea, eso es un tema universal. Y Pablo tiene la experiencia en Europa, donde pequeños pueblos que también tienen condiciones como esa, lo mejor es preocuparse del estándar propio, para evitar justamente tener que levantar el teléfono y pedir ayuda.